Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Martín. Cristian, quiero felicitarte. Acá tenemos sobre la mesa tu premio, lo podemos enfocar, como mejor periodista agropecuario de la Argentina en televisión durante el año 2015. ¿De la Cámara? ¿De qué Cámara es? No, es del Círculo Argentino de Periodistas Agropecuarios. Así que, bueno, en parte es compartido. Porque compartido no. Felicitaciones. Gracias a los amigos del CAPA. ¿Es la primera vez que lo ganás o ya? En televisión sí, en gráfica otros años. Bueno, había sido. Venís acumulando de distintos... Bueno, sí, a lo Martín Fierro, digamos. De distintos lugares, de la gráfica y ahora, bueno, felicitaciones. Gracias. Me alegro mucho, muy merecido. Bueno. Muy merecido, muy merecido. Bueno, pero hoy tenemos un invitado de lujo. De lujo. Algo que nunca se ha dicho en televisión, ¿no? Tenemos un intelectual, un pensador, un filósofo, un compañero, un gran compañero de trabajo. Tenemos con nosotros a Miguel Viñaski. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Martín, Cristian, muchas gracias por invitarme. Miguel escribió Crítica de la razón populista, es su libro número 12, si la memoria no me falla, su libro anterior fue La Dueña con Nicolás Viñaski, que es su hijo. Su libro anterior fue un éxito impresionante de ventas, más de 80.000 ejemplares, y bueno, ojalá que con Crítica de la razón populista corras la misma suerte. Por lo que se ve en la tapa te referís a distintos regímenes, ¿no? Sí. Chávez, Cristina, Maduro, Evo, Correa. ¿Qué encontrás como denominador común entre todos ellos? Porque, bueno, uno tendería a creer que argentinos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos no somos tan parecidos. No, y de hecho, cada uno de estos modelos políticos tiene matices diferenciales, pero hay un cierto patrón común. Un liderazgo muy potente en todos los casos, una concepción que considera a ese líder o esa jefatura, como la que hemos vivido nosotros con Cristina Fernández, como el único camino posible hacia una mutación, una suerte de revolución que ha hipnotizado, no solamente seducido en términos racionales, me parece a mí, sino conmovido desde lo emocional a buena parte de la ciudadanía, y en todos los casos, con matices digo, hay una suerte de sectarismo fanático que es el problema más profundo, me parece a mí, del populismo. Ahora, uno tendría que, no sé, en varios de los países que vos retratás, hasta donde uno conoce su composición social, quizás son países, no sé, estoy pensando en Bolivia, donde la clase media no es tan chica, la clase de menores ingresos o la clase baja es más grande. Sí. La Argentina, digamos, se caracteriza por ser un país de clase media. Sí. Se dice que más del 50 y pico % de la gente o más es de clase media, y la que se percibe como clase media es aún más. ¿Cómo este discurso, que en algún punto es bastante básico, penetró en la clase media? Es cierto, ¿no? De una clase media extendida, y yo creo que la clase media fue objeto central de la legitimación del modelo kirchnerista, que en términos filosóficos coincido, este modelo es bastante básico porque son los buenos frente a los malos, un liderazgo fuerte y un camino hacia el reino de los cielos en la tierra, si uno obedece, ¿no? La sumisión es un tema central. La clase media me parece que está configurada en la Argentina por un complejo de culpa, ¿no? Un complejo de culpa muy fuerte que el kirchnerismo manejó muy bien, que es el de considerarse al margen del capitalismo, aunque esto sea falso. Aunque quieren ir a comprar el iPhone desesperadamente. Definitivamente, ¿no?
pero por alguna razón histórica, probablemente combatiendo al capital, en fin, no sé, múltiples cuestiones, en el discurso la clase media, estoy generalizando naturalmente, se coloca a la izquierda. Y ahí encaja el kirchnerismo más o menos con el mismo, la misma lógica, ¿no es cierto? Se autodesigna y se ubica y se instala en la izquierda, lo cual es falso, porque a ver, el ex ministro de Vida, un tipo de izquierda, digamos. Berni, Milani, por ejemplo. Vudú, Echegaray. Exactamente. Sin embargo, prende con esta discursividad que invierte el sentido de realidad, digamos, porque el discurso no se corresponde con los hechos, se invierte, se desdibuja el sentido de realidad y queda extendido y con una connotación muy, muy atractiva. Solamente quedan las palabras, ¿no? Las palabras emocionales, siempre al borde de las lágrimas, la épica de la resistencia, un sentido de la vida. Es muy fuerte esto. Y cuando a vos, desde un gobierno, se te ofrece el sentido de la vida, ¿no? Una cosmovisión que te salva, que le da un porqué, es una visión de túnel, dicen los psicólogos, ¿no? De túneles vos ves el sentido de tu vida, no ves los hechos, ¿no? A los costados ves todo negro, no ves nada, no ves la inflación. La sentís en el bolsillo, pero decidís no verla, no ves la pobreza, no ves la corrupción, no ves a Milani, no ves el INDEC. Exactamente. No ves la falta de energía. Y ves algo, ¿no? Claro, no, exactamente. No ves los apagones, lo sufrís. Pero ¿cómo te parece que se autojustifican eso? ¿O desde qué lugar está la autojustificación? ¿Hay un carácter religioso en esto? Sí, sí. Viste que pareciera que, yo no sé, tampoco generalicemos, ¿no? Pero mucha gente que adhirió al kirchnerismo, si Cristina cambiaba de posiciones sobre algo, ellos mismos también cambiaban de posiciones, lo que te daba a crear, bueno, ¿y vos dónde estás parado? ¿Seguís lo que diga Cristina? Sí. Eso a mí, no sé, hasta desde mi modesta formación religiosa tiene un carácter religioso. Para mí todo esto es una cuestión teológico-política, ¿no? Hay una feligresía, unos devotos que creen a quien encarna algo así como la palabra sacrosanta, ¿no? No es una palabra moralista, en un sentido sí lo es, porque lo que dice la jefatura es lo que es el bien. Sí, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Miguel, sí, ¿esto es una construcción original de estas sociedades o hubo alguien, creo que, me parece, no sé si vos esto lo contás en el libro, que tuvo influencia como Ernesto Laclau en decir quién es el bueno y quién es el malo? Sí, ¿Es cierto? Sí, no, es verdad. El libro es una crítica de la razón populista y el texto al que me refiero centralmente es al de Laclau, la razón populista justamente, ¿no? Es un texto muy crítico, muy difícil de comprender, para mí necesariamente complejo, pero si uno va desanudando la jerga, lo que queda es el modelo, la cuestión esquemática, los buenos, los malos, el liderazgo, insisto con esto, ¿no? Entonces Laclau es, el primero que lo compra es Chávez, a través de un ministro, Andrés Izarra, tipo importante en la construcción del chavismo, compra Laclau, ahí Laclau visita innumerables veces Venezuela y funciona. El manual del buen populista de Laclau es tomado, te diría, al pie de la letra por Chávez y por Cristina Kirchner muy específicamente, ¿no? Te diría que por Néstor Kirchner también. Visita Bolivia Laclau muchas veces también, invitado por el vicepresidente Álvaro García Linera, que es un intelectual, entre otras cosas, acusado de corrupción, ¿no? Bolivia es un caso diferente, es muy complejo, es una historia dentro de esta historia con matices muy, muy particulares. Eso es hay una parte en el libro muy específicamente dedicada a Bolivia, porque ahí hay muchas cuestiones, hay una etnopolítica, efectivamente los indígenas fueron oprimidos y estaban al margen de toda representación, y Evo Morales es otra cosa, aunque también hay acusaciones relativas al narcotráfico tan profundamente extendido en este país, pero es una historia parecida, es populismo, pero es diferente, en fin, para pensarlo. Y Correa también compra a Laclau. Laclau venía acá, era un asesor permanente
ingresa, digamos, su obra a carta abierta, es motivo de discusiones permanentes, Laclau y su mujer, Chantal Mouffe. ¿No? Y es asombroso cómo un texto, o un conjunto de textos, la obra de Laclau y su mujer, penetran la política como por arriba, por el costado conceptual, intelectual, y se encarnan, ¿no? Y se encarnan, por ejemplo, inventar al enemigo. Esto es crucial, dicen ellos, Laclau y su mujer, para radicalizar la democracia. Para que la democracia sea más democrática debe haber siempre un enemigo. Si no existe hay que inventarlo. Eso genera cohesión, potencia en la gestión, digamos, apoyo y confrontación. La confrontación es lo central, ¿no? Entonces la confrontación en el fondo es una ficción, porque primero está el mandato de tener un enemigo. ¿Para qué sirve el enemigo? Para distinguir entre pueblo y antipueblo. El pueblo, uno forma parte del pueblo en la medida en que se someta al liderazgo. Y el antipueblo son todos aquellos que no se someten. Y para ellos estigmatización sistemática, ¿no? También todas las denominaciones, ¿no? Antipueblo, antipatria, sí. Después el conflicto de Argentina con la deuda los convierte en buitres. Así es. Toda una serie de descalificativos en torno a lo mismo, ¿no? Sí. En torno a vos. Es increíble porque si vos ves a los críticos de izquierda del gobierno, que son muchísimos, sí. También se les califica de la misma manera. O sea, sí. El Frente de Izquierda o el Partido Obrero corre el mismo rótulo que el PRO en algún punto, ¿no? Es muy interesante. Son todos los que no están de acuerdo con el gobierno o con el kirchnerismo, entonces no están de acuerdo con la patria. Te voy a preguntar algo sobre el vamos por todo, porque para mí el vamos por todo es un punto de inflexión, pero te lo voy a preguntar después del corte. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Estás cansado de que las malezas invadan tu maíz? ¿De que ningún herbicida sea lo suficientemente duro? Tranquilo. Llegó uno que es durísimo con las malezas y seguro para tu maíz. Convey es tu mejor opción para el control de malezas en post-emergencia. Convey. Durísimo con las malezas. Seguro para tu maíz. BASF. We create chemistry. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Semillero de Futuro. Ideas que alimentan. Con tu voto decidís cuál es el ganador. Entra en www.semillerodefuturo.com.ar y votá. Con tu voto ayudás. ¿Es el mío? ¿Y el mío? Después de algo así, mereces un celular Samsung Galaxy 6H en 12 cuotas sin interés. 1.666 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. ¿En semillas de soja y tratamiento de semillas? Bayer. ¿En herbicidas, insecticidas y fungicidas? Bayer. ¿En servicios y financiación? Bayer. Todo en soja. La propuesta más completa para aumentar el rendimiento de tu soja. Si es Bayer, es bueno. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos. Seguimos en Cosechas y Negocios con Miguel Viñaski. Miguel es escritor, filósofo, periodista, autor de Crítica de la Razón Populista. Es su libro número 12. Estamos hablando un poco del kirchnerismo, que bueno, ha sido la variante populista que nos ha tocado en suerte. En el 2011-2012, cuando la presidenta obtiene la reelección tan amplia, el 54-55% según ella, a los pocos días llega la frase esta de vamos por todo. Sí.
¿Qué implicaba para vos ese Vamos por Todo? Ya haber dividido en 55-45 en algún punto no alcanzaba y había que ir por el 80. Alguna gente a mí me dice que el sueño de Cristina era pulverizar a la clase media. Es la frase que condensa, me parece a mí, todo lo que hemos vivido en estos años, ¿no? El espíritu de expandir el poder permanentemente, ¿no? El poder es una situación en expansión y la tendencia es precisamente la de tomarlo todo, aunque no se logre, pero como el ímpetu debe ser ese, ¿no? Es muy singular, Cristina, si uno observa 5 días después, creo, de la tragedia de 11, mira a cámara y con mucha conciencia, ¿no? Sabiendo del manejo de las cámaras y todo esto, y mira a cámara y sin decirlo, en silencio, enuncia con los labios, vamos por todo, y lo repite, días después de lo de 11, o sea, vamos por todo, en silencio, ¿no? Fue un silencio extraordinariamente elocuente, sin gritar, sin decir nada, pero es como el espíritu más profundo que brota de esa manera, como el aliento K, vamos por todo. De tal manera que esa totalidad buscada es la fuerza, ¿no? Nada es suficiente, y no se pierde ni aún en la derrota. Me parece que esto es la filosofía K también más profunda. Hay elecciones, pierde el kirchnerismo, no importa, vamos por todo de todas maneras, volveremos, ¿no? Es lo que mantiene esa suerte de llama, pero claro, la verdad es que no es exactamente democrático esta cuestión, ¿no? El poder es efímero, es lo opuesto de esto. Ahora, parece que terminara todo como en una implosión, ¿no? Como que gente que creen que obedece, un poco como cuando se había caído la Unión Soviética, ¿no? Sí. Que la gente no obedecía, entonces dejó de obedecer y se cayó, y se derrumbó. Sí. ¿Pasó algo así? ¿Crees que pasó algo así? ¿O fue que hubo más gente que dijo, bueno, no, esta forma de vivir en sociedad, de manejarnos políticamente, no nos sirve? La obediencia es otra de las claves profundas, ¿no? Esa voluntad de obedecer, esa necesidad de sumisión. Por alguna razón... ¿Pero eso cómo se explica, Miguel? Bueno. Mira, te voy a contar. Porque es gente muy inteligente, muy crítica. Estamos hablando de cientistas sociales, gente con doctorados, maestrías, gente reformada, que termina obedeciendo como si fuera, con todo el respeto para la feligresía evangelista, como si fuera el pastor Jiménez. Es que hay una cuestión ahí, como decíamos, religiosa. Mira, cuando muere Stalin, en el momento en el que muere, había una gran temor entre los suyos, entre el amplísimo número de funcionarios, porque se había muerto Stalin y no sabían a quién preguntarle respecto de cómo organizar el sepelio. Están perdidos, ¿no? Esa intemperie es intolerable, es preferible uno, aunque sea nefasto. Vos pensás que Stalin es un poquito menos humano que Hitler, pero están ahí, ¿no? Claro, compiten. Y sin embargo tenía, digamos así, verdugos voluntarios, ¿no? Tenía una servidumbre voluntaria amplia. Esos fenómenos extraños de las sociedades se explican por un temor, me parece a mí, muy profundo a la intemperie, ¿no? A ese paraguas que te da esas explicaciones centrales. Mira, las cosas son así y esa persona es quien tiene la razón y vos vas por ese camino. Entonces todo el esfuerzo de pronto intelectual de muchos tipos inteligentes que efectivamente, ¿no? Y que trabajaron para justificar ese sometimiento colectivo, se dilapida precisamente en la legitimación de un orden vertical que hace de una suerte de esclavitud espiritual lo básico, ¿no? Y uno lee los textos de Carta Abierta y en el fondo, si uno se toma el arduo trabajo de leerlo, en el fondo me parece a mí que lo que hacían era decir, justificar todo el tiempo a Cristina. Esto es, toda esa inteligencia, porque hay tipos muy inteligentes, puesta al servicio de una jefatura. Ahora, ayer, por ejemplo, en Canal 13 se emitió Ficción K, un documental sobre el relato producido por tu hijo, por Nicolás.
hay un momento precisamente de la tragedia de 11, donde, bueno, pasan unos días, Cristina no habla, Cristina reaparece frente al micrófono y dice, bueno, que los jueces intervengan, que los jueces actúen. Y yo mientras la escuchaba decía, perdón, ¿son los mismos jueces que la presidenta viene condenando, o ya venía condenando 4 años cada vez que salía una medida que no le gustaba? Obviamente la feligresía no dijo nada y repitió, este es el gobierno de la asignación universal y la ANSES y los derechos adquiridos. O sea, ¿cómo puede llegar alguien a ese nivel de ceguera en el cual pasó una tragedia terrible que afectó a los sectores más vulnerables? Porque los que viajan en tren no es la gente que tiene más dinero, la que tiene mayormente menos. Por la desidia estatal, por la corrupción, por los negociados, por debido y Schiavi, y la respuesta del movimiento popular es, bueno, pero la asignación universal, ¿cómo se entiende? Que nada tenía que ver con el hecho. Exacto. Y después otra cuestión vinculada también a la sumisión, ¿no? Uno lo ve a Schiavi, después, disparate, sí, pero ¿cómo se inmola este tipo? ¿Por qué, no? Cuando dice, si hubiera sido feriado no habría habido tantos muertos. Los argentinos tienen la mala costumbre. La mala costumbre de ir al primer vagón. Si uno ha viajado en el Sarmiento, yo he viajado muchos años, uno te podés mover. Donde quedaste apelotonado ahí, ¿no? Entraste como una en cosa. Perdón, como en todos los trenes. Roca también. Ahora pico pasa eso. Ahora pico pasa eso. Ahora, ¿por qué este hombre dice eso en contra de sí mismo, digamos? Por esta hipnosis y este terror que uno me parecía ver que le tenían algunos de sus funcionarios más cercanos a Cristina Fernández. Los discursos de Cristina eran muy contradictorios y uno diría muy cínicos, pero es que no importaba la relación con los hechos. Justamente lo que caracteriza, me parece, a esa práctica con la palabra era emanciparse de los hechos. O sea, estamos hablando de 11, pero yo te voy a hablar de la asignación universal por hijo, que son las indicaciones de la CLAU. La CLAU dice, los hechos no existen, existen los juegos de lenguaje. Entonces, si vos decís todo el tiempo, es la década ganada, dice, hablar es un acto bautismal. Vos decís, no dice literalmente esto, la década ganada, la década ganada, la década ganada, este es el hecho, la década ganada, es un hecho. Ignoramos inflación, la pobreza, la corrupción, nada, porque vamos a hablar todo el tiempo de la década. Ni los matices, ni las contradicciones, ni quién hizo mal, complejidad de la realidad. Ni nos equivocamos, ni... Ahora, Miguel, una pregunta. Vos también en tu trabajo profesional en Clarín analizaste y criticaste, bueno, un poco el relato, los medios, el papel del periodismo. En esta nueva etapa, estamos con un gobierno que dice que no quiere un relato, que no está de acuerdo en construir un relato. ¿Vos crees que es posible esto, que puede correrse de ese lugar o que finalmente va a tener que construir su propio relato aunque no lo diga? Bueno, me parece que la tentación de construir un relato es inherente, me parece, a la política, pero tal vez estemos en una nueva fase, ¿no? Si uno observa la reacción de los periodistas rápida respecto del intento de nombramiento de los 2 jueces ante la Corte Suprema, fue muy crítico. Fue muy crítico a días de acceder Mauricio Macri al poder. Entonces, incluso las intenciones, ¿no?, manifiestas del gobierno, es decir, la crítica es bienvenida, de Macri, diciendo yo me equivoco, avíseme, puedo y debería corregirme si efectivamente me equivoco, plantean, al menos en principio, un nuevo panorama no tan esquemático ni tan autoritario en materia en esta materia, ¿no? De esa, digamos, me parece que queda desdibujada esa fábula que constituyó el kirchnerismo. Si existirá el intento de configurar otra, en principio pareciera que no, pero hay que esperar, ¿no? En la Argentina, bueno, cualquier pronóstico. Me parece que lo que se vio, no sé, yo recuerdo el episodio puntual del nombramiento. Daniel Sapsay, Andrés Gil Domínguez, son 2 constitucionalistas muy sólidos, salieron en un montón de medios a decir no estamos de acuerdo con esto. Yo no escuché, si lo hubo, por favor dígamelo, no escuché a ningún funcionario empezar o a ningún apologista del macrismo diciendo Gil Domínguez y Sapsay. ¿Qué hizo en la dictadura? ¿Qué hicieron en la dictadura? Me parece que no, todo lo contrario, dijeron no, hay gente que en los últimos años ha velado por la Constitución, bueno, si ahora tienen esta opinión, la tomaremos. No sé, quizás me equivoco.
Hay un tema más también el kirchnerismo se ocupó de meter temor todo el tiempo. Sí. Ahora, ¿cómo es que tanta gente fue sumisa con el temor en términos de... ¿te acordás de la presidenta diciendo, bueno, ténganle miedo a Dios y un poquitito a mí? Eso es claramente, bueno, hacia todos, pero también me parece eso, o sea, la tropa interna, ¿no? Hacia sus propios funcionarios. No hablen con los medios, no hagan esto, no hablen con la oposición, no hablen con Massa, no esto, no lo otro. Mi pregunta es, si vos sos un poco una víctima, vamos a suponer que te encanta el relato y que Cristina te parece gloriosa, y sos funcionario de Cristina o estás en pero la presidenta está diciendo, teneme miedo. ¿No hay ahí una reacción, o no debería, no sé, quizás hablo por mí, no debería haber una reacción natural en la que vos decís, pucha, quien sigo me está hostigando? Debería, pero el miedo te impotentiza, ¿no? El miedo te paraliza, ¿no? Y el miedo, pero gente de carrera, gente de poder. La verdad es que existió porque me parece que a mí me parece que el populismo es una enfermedad. Es una enfermedad, es como, digo yo, es una lluvia de ribotril que viene del poder. Ribotril, más allá de la etiqueta y de la química, no voy a meterme con eso, pero me da la impresión, por algunas cosas que he leído, que tiene un efecto de pronto paradojal. Te tranquiliza, porque tenés el relato, te ubicás, tenés una brújula, estás tranquilo, y por ahí hay un efecto rebote y quedás como en estado de tensión máxima, ¿no? Una furia, ¿no? Y seguís ahí al furia, a Néstor, y cantás proyecto nacional y popular, y estás muy excesivamente enfervorizado. Son tranquilidad y furia, ¿no? Toda la vez. Dos fases de la misma locura. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recomendamos Crítica de la Razón Populista, que es un libro. Gracias por ayudarnos a pensar y gracias por haber sido tan crítico cuando costó tanto serlo. No, gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Que tengamos una feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos y bueno, nos estamos viendo. Nos vemos.